Buenas tardes, siendo las 14 horas con 30 minutos del día 7 de enero del año 2021, nos encontramos presentes en la primera sala de audiencias del Palacio de Justicia de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, así como enlazados a través de la plataforma denominada Microsoft Teams, a fin de llevar a cabo esto en virtud de una orden de aprehensión ejecutada dentro de la carpeta judicial número 17.336, tras 2020, seguida en contra de Néstor Miguel Trejo Pérez por hechos constitutivos del delito de violencia familiar. Audiencia que será presidida por el licenciado Jesús Gerardo Mendoza González, juez de control y de juicio oral penal del Estado, haciendo constar el retraso de la presente audiencia por cuestiones atribuibles a defensa particular. Bien, gracias, buenas tardes. Se declara abierta la audiencia. Le pido a las partes se identifiquen, empezando por el Ministerio Público. Gracias, señoría. Buenas tardes, soy el señor Juan José Macías Alvarado, agente del Ministerio Público Investigador con residencia en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Señoría, le hago su conocimiento que la víctima se encuentra enlazada, quien se podrá presentar de manera individual. Bien, en vista de que ha comparecido de manera virtual la víctima, le pido nos proporcione su nombre en voz fuerte y clara. Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa. Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa. Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa. Zúñiga Hinojosa, gracias. ¿Está acompañada de asesora jurídica? Sí. Su nombre, por favor, licenciada. Asesora jurídica Yetsuni Marisol Castrejón Garza. Bien, perdón, el primer nombre me lo repite, por favor. Yetsuni. Yetsuni. Yensuni. Bien, ¿qué más? Marisol Castrejón Garza. Castrejón Garza. Bien, licenciada, ¿me da su número de cédula profesional, por favor? 109-89. Gracias. ¿Está impuesta a los registros de la carpeta? Sí. Bien, por parte de la defensa, ¿se identifica? Buenas tardes, señoría. Licenciado José Cruz Holguín, defensor particular, número de cédula 5465227. La manera de notificación sería a través de la habitual, a través de mi correo electrónico, lijoseholguin@hotmail.com. Le informo que no ha aceptado el cargo en esta carpeta. Bien, le pido por favor al imputado que se encuentra en el Centro de Reinserción Social, prenda el micrófono, por favor, señor, para que nos dé su nombre en voz fuerte y clara. Sí, señoría, me llamo Néstor Miguel Trejo Pérez. Gracias, señor Néstor. ¿Ya habló usted con el abogado en privado? Sí, señoría. Bien, como ya le habrá explicado sus derechos, uno de estos es contar con una defensa técnica y adecuada. A través de la pantalla que usted tiene enfrente, puede apreciar que están enlazados todos los intervinientes. El que le habla es el juez, está el fiscal también, el licenciado Macías, está la víctima, su asesora jurídica, además de personal de gestión. Está también el licenciado José Cruz Holguín, al cual usted puede apreciar ahí a través de la pantalla. ¿Está usted de acuerdo que él sea su defensor en esta audiencia? Sí, señoría. Licenciado José Cruz, ¿acepta y protesta el cargo? Acepto y protesto el cargo, señoría. Bien, ¿está usted ya debidamente impuesto a los registros de la carpeta? Sí, señoría. Bien, su cédula profesional, pues ya lo ha mencionado. Me dirijo en este momento entonces al imputado, señor Néstor Miguel Trejo. Antes de dar inicio, puesto que se trata de una audiencia inicial, le voy a hacer unas preguntas de rigor. ¿Es usted mexicano? Sí, señoría. ¿Habla bien el idioma español? Sí. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena? No, señoría. ¿Sus datos generales quiere que se digan públicamente en la audiencia o prefiere que sean reservados? Reservados. Se autoriza la reserva. De igual manera hago la aclaración que los datos de la víctima se van a mantener en reserva, tomando en consideración la naturaleza del delito por el cual se lleva esta audiencia. Bien, en este sentido, señor Néstor Miguel Trejo Pérez, yo le informo que usted actualmente se encuentra detenido y puesto a disposición de un juez de control en el estado, en virtud de que se le ha ejecutado una orden de aprehensión y detención que ha solicitado el agente del Ministerio Público con la finalidad de sujetarlo hasta el procedimiento y conducirlo a la audiencia, la presente audiencia, para llevar a cabo la formulación de imputación en su contra. Así que antes de dar inicio a esta audiencia, pregunto a las partes si existe alguna manifestación o alguna aclaración en cuanto a la forma y los términos en que se ejecutó la orden de aprehensión. Primeramente, fiscal. No, señoría. Señor defensor.
Señoría, si me permite, ¿cómo se ejecutó la orden de aprehensión? No tengo nada que manifestar, solamente antes de dar inicio o de continuar con esta audiencia, plantearle a usted que una vez que me impuse de la carpeta de investigación, así como de la judicial, tenemos que la orden de aprehensión se ejecutó el 31 de diciembre del año 2020 por el delito de violación y violencia familiar. Sin embargo, solamente se concedió por un homólogo por el delito de violencia familiar. Y el día de ayer hubo un acuerdo en la carpeta judicial que hoy nos ocupa, convocándonos a esta audiencia para que se le formule imputación a mi defendido, única y exclusivamente por el delito por el cual se le había girado la orden de aprehensión y ejecutado en este caso, que es el delito de violencia familiar. Por pláticas previas con el licenciado Juan José, el fiscal, me refiere que es su deseo en esta audiencia formular imputación por un delito diverso por el cual ya se había negado la orden de aprehensión y se ejecutó por un delito diverso, es decir, por el puro delito de violencia familiar. Solamente plantearle a usted si va a permitir que se formule imputación por un delito por el cual no se solicitó, por el cual se negó inicialmente la orden de aprehensión, y en el acuerdo de fecha de ayer que se convocó para esta audiencia de formular imputación únicamente lo fue por el delito de violencia familiar, más no así por el delito de violación. Esa es la duda que tengo, señorita. Bien, le tengo por hechas las manifestaciones. En relación a ello, fiscal, ¿tiene algo que adicionar? Sí, señoría, solamente que al momento de solicitar la orden de aprehensión, pues se lista por estos dos delitos, más sin embargo, como no se había especificado bien los hechos, se levantó una entrevista y para esta representación social existe la probabilidad de que se haya cometido este hecho, por lo cual se pretende imputar el de violación. Bien. Señor defensor, entiendo cuál es su postura, en el sentido de que usted, la intención de la defensa es que solamente se lleve a cabo la formulación de imputación por el delito o por el hecho con apariencia de delito por el cual se giró una orden de aprehensión. Sin embargo, también debo de reconocer que este juez no puede poner impedimentos al Ministerio Público para que al momento de formular la imputación pues esté en plenitud de libertad y de acuerdo a lo que arroje la investigación hasta estos momentos pueda pronunciarse la representación social, y en su caso será esta autoridad quien valorará los datos de prueba y las posturas de las partes, también los alegatos, con la finalidad de emitir una determinación. De ahí entonces que si en el momento determinado no contaba con suficientes elementos, como señalaba el fiscal en su momento, para pedir la orden de aprehensión por determinado delito, y en estos momentos, dado que la investigación no se paraliza, la investigación sigue adelante, de ahí entonces que debemos entender el fiscal, dentro de esas obligaciones que él tiene consagradas conforme al artículo 21 de la Constitución y los subsecuentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debe de adoptar las determinaciones que a la representación social le compete. En su momento decidirá la Fiscalía si va a imputar por tal o cual clasificación jurídica. En todo caso, yo lo que debo de preguntar a usted, señor defensor, ¿está usted debidamente impuesto de los registros de la carpeta de investigación para poder ejercer la contradicción? Sí, señoría. Bien, entonces, señor defensor, le tengo por hechas sus manifestaciones y en su momento escucharemos cuál será la formulación de imputación que haga el Ministerio Público de acuerdo a la clasificación jurídica que le compete a él fijar conforme al mandato constitucional. Y esta autoridad judicial pues va a resolver en consecuencia. Bien, en ese sentido entonces, aclarado lo anterior, le voy a hacer del conocimiento, señor Néstor Miguel Trejo Pérez, que esta audiencia, pues como ya lo escuchó, la ha solicitado el agente del Ministerio Público para formularle una imputación. Esto quiere decir que el Ministerio Público le va a hacer saber de manera formal que pretende seguir en su contra una investigación, y también le va a informar el agente del Ministerio Público cuáles son los hechos por los que le pretende investigar. Así que le pido por favor esté muy atento para que los comprenda cabalmente. Bien, fiscal, le doy el uso de la voz. Gracias, señoría. Señor Néstor, le hago de su conocimiento que esta representación sigue una investigación en su contra, y esto es primeramente por los siguientes hechos, ya que el día 28 de diciembre del año 2020, aproximadamente a las 2 horas, usted llegó al domicilio donde se encontraba su ex concubina, es decir, la señora Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa, con quien usted vivió en unión libre aproximadamente 4 años,
con quien usted procreó un hijo y de quien tiene aproximadamente 7 meses de separados. Llegó usted al domicilio ubicado en la calle Silvano, número 424-C, en la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, lugar donde se encontraba su ex concubina en compañía de un amigo de ella de nombre Brian Damián Hernández. En ese momento, usted llega acompañado de varias personas con unos machetes en mano. Llegan a bordo de unos vehículos. Al ver esto, al verlo su concubina, ella decide resguardarse en este domicilio, por lo cual usted forza la puerta de la entrada principal y al llegar a la recámara donde su ex concubina se escondió, le manifiesta: ven para acá, hija de tu pinche madre, intentando quitarle usted al niño que ella traía, al hijo de ambos que ella en ese momento traía en sus manos. Por lo cual, debido a esto, empezaron a forcejear hasta que usted logró arrebatarle a su menor hijo. Pero al estar forcejeando, usted la empuja, ella se pega contra una ventana que estaba abierta y como esta ventana no tenía protector, ella cae de la ventana hasta caer a un aire lavado que está instalado en la casa de un vecino. Posteriormente, ella se levanta y usted le aventó al niño por la ventana. Ella lo toma para después pedir ayuda a un vecino de la casa donde se encontraba, el cual la dejó entrar para resguardarse. Pero que al estar en esta casa, usted entra a ese domicilio junto con las personas que lo acompañaban y agreden al vecino, al igual que a la familia de este, para después usted darle un golpe en la cabeza con el puño cerrado a su ex concubina y quitarle nuevamente a su hijo, diciéndole que donde quiera que la viera, la iba a matar y posteriormente retirarse del lugar, llevándose usted a su menor hijo. Asimismo, le hago de su conocimiento en cuanto a otros hechos. El día 26 de septiembre de 2018, eran aproximadamente las 20 horas de la noche. Su ex concubina, se encontraba en casa del padre de ella, de nombre Noé Zúñiga Contreras. Se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Silvano, número 511-C, en la colonia Valle de Santa María, sector Nápoles, en Pesquería, Nuevo León. Cuando en ese momento usted llega a bordo de su camioneta y le refiere que se suba por las buenas, ella le refiere que no e ingresa a la casa de su padre. Usted baja de la camioneta, se mete al interior del domicilio, usted con un machete en sus manos la alcanza y le da 2 golpes en las piernas con lo plano del machete. El padre de ella intenta quitárselo, pero usted la agarra de los cabellos y la saca a la fuerza. La sube a la camioneta y usted la lleva hasta su domicilio, el cual está ubicado en la calle Silvano, número 535, en la colonia Valle de Santa María, sector Nápoles, el municipio de Apodaca, Nuevo León. Estando en este domicilio, en el suyo, eran aproximadamente las 20 horas con 15 minutos de ese mismo día, 26 de septiembre. Usted la comienza a agredir de manera física, le da varios golpes, le escupe en la cara. Posteriormente le comienza usted a quitar la ropa, el pantalón de mezclilla, el boxer que ella traía, y mientras ella forcejeaba con usted para que no le hiciera nada, pidiéndole también que la dejara.
diciéndole usted o refiriéndole usted porque por sus huevos iban a tener relaciones. Usted la sujeta de los brazos y le comenzó a decir, ¿a poco así sientes cuando estás con otros pelados? Posteriormente usted le introdujo su pene en el área de su vagina, haciendo movimientos bruscos, durando aproximadamente, haciendo estos movimientos, unos 10 minutos. Fiscal, no se le escucha, se cortó por ahí su micrófono. Esto último lo repite. Escuché hasta que estuvo realizando por ahí la introducción del pene por 10 minutos. ¿Qué más? Sí, después de introducirlo, el señor se levanta, se va a casa de su madre, quien vive en el frente de domicilio, y ella solamente se queda en la misma vivienda y tenía miedo a salir debido a que pues, usted se encontraba enfrente y que la volviera a agredir. Esto ocurre en estas fechas antes mencionadas. Posteriormente, en una segunda ocasión, en el mes de febrero de 2020, no recuerda ella el día exacto, pero fue 2 días después del 14, o días después, perdón, del 14 de febrero, eran aproximadamente las 22:30 horas, ella se retira, ella se encontraba en el domicilio de usted, en Silvano 535, en Valle de Santa María, en Pesquería. Ella se escapa de su casa o se sale de la casa y se va al domicilio de una amiga para pedirle alojamiento. Ella refiere que se escapó de ese domicilio. Usted posteriormente le manda mensajes por Facebook amenazándola, diciendo que regresara por las buenas y que le evitara ir por ella y causarle vergüenzas. Es así que ella, 2 días después de haberse salido de este domicilio, 2 días después del día 14 de febrero, ella consigue un trabajo en una tostadería que se ubica en la carretera Juárez-Apodaca, en el municipio de Apodaca. Usted llega hasta este negocio aproximadamente a las 16:30 horas. Se entrevista con ella y le dice, no, que no te iba a encontrar, el mundo es muy chiquito. En ese momento, usted le dice a la dueña que para qué la contrataba, sujeta el brazo y la sube a fuerza a su camioneta, una camioneta tipo crucier, color blanco. Usted comienza a manejar hasta la entrada de la colonia Santa María en Pesquería, ingresando por una brecha que se encuentra en esa entrada por la empresa Ternium, circulando por esa brecha hasta el monte, llegando a un lugar pues de puro matorral, en donde usted la comienza a agredir, la baja de los cabellos, la comienza a ir de manera física, le baja su ropa, pues su pantalón, su ropa interior, la blusa, y usted también se baja la suya, su ropa interior y su pantalón, saca su pene y se pone detrás de ella, introduciéndosela vía vaginal durante aproximadamente 10 minutos. Posteriormente usted la hinca y le mete el pene vía oral. Cuando usted saca el pene de su boca, de la boca de la víctima, usted la levanta y le dice que se vista. Ella se pone la ropa y la aborda a la camioneta, llevándosela a usted a su domicilio, donde usted continuó agrediéndola de manera física. Con estos hechos usted, señor, logra ocasionar en la víctima un daño psicológico, así como lesiones, y logra violentar la libertad sexual de su ex concubina. Por lo cual, para esta representación social, estos hechos son clasificados por el ilícito de equiparable a la violencia familiar,
que prevé el artículo 287 bis 2, fracción segunda, en relación al 287 bis, fracción primera y segunda, sancionado por el mismo 287 bis 2. Además del delito de violación que prevé el artículo 266 bis, sancionado por el primer supuesto del 266. Esto en relación al 269, ya que eran concubinos. Atribuyéndosele a usted un grado de participación como autor material del delito en términos del artículo 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Y que estos hechos se cometieron a título de dolo. También le hago de su conocimiento que quien depuso en su contra, pues lo es la propia víctima, es decir, la señora Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa. Estos hechos, señoría, son los cuales pretende hacer imputación la Fiscalía, señoría. Es todo, fiscal. Así es, señoría. Bien, señor defensor, va a solicitar aclaraciones en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, clasificación jurídica y grado de intervención. No, solamente una duda tengo. El fiscal ahorita que formuló la imputación, lo hace por 2 delitos y luego menciona que se trata de unos hechos diversos. Me gustaría que me informara de cuándo presentó esa denuncia la señora de los hechos diversos que menciona, del 26 de septiembre del 18 y de febrero del 2020. Bien, fiscal. Es una ampliación que se realizó el día de hoy. Ok, gracias. Esto. Bien, entonces me voy a dirigir primeramente al imputado, señor Néstor Miguel Trejo Pérez. Le pido por favor, prenda el micrófono. ¿Entendió usted claramente los hechos que le está imputando el Ministerio Público? Sí, señoría. Mire, le hago saber a usted que tiene derecho a declarar o no declarar en relación a esos hechos. Si usted decide declarar, le hago saber que todo lo que diga podrá y será usado en su contra en esta audiencia, en caso de ser necesario. También usted tiene el derecho de guardar silencio, postura que no perjudica su situación legal, ya que estaría haciendo uso de su derecho constitucional a la no discriminación. En este momento, usted puede contactar con su defensor para que me diga si va a declarar o no. Para ello, licenciado José Cruz Olguín, le voy a dejar abierto el canal de comunicación para que asesore a su representado. En caso de requerir asesorarlo en privado, me puede pedir un receso. Bien, señor Néstor Miguel, su defensor le está sugiriendo que guarde silencio. ¿Está usted de acuerdo con eso? Prende el micrófono, por favor. Sí, señoría. Bien, entonces se tiene por definida la postura del imputado de guardar silencio en estos momentos. ¿Tiene alguna otra petición, fiscal? Sí, señoría, en virtud de lo anterior solicitaría la vinculación a proceso. ¿Va a reiterar los mismos hechos, clasificación jurídica y grado de participación? Así es, señoría. ¿Hay objeción de la defensa en que esta información se tenga por reproducida? Ninguno, señoría. Bien, fiscal, procede a explicar cuáles son los datos de prueba. Sí, claro, señoría. En este caso, señoría, tenemos primeramente la primera denuncia recabada a la víctima, que fue el 28 de diciembre del año 2020, en la cual, señoría, se describen prácticamente los mismos hechos que se mencionaron en cuanto a la violencia familiar. Son los mismos hechos que acabo de mencionar en la formulación de imputación, señoría. No sé si hay algún inconveniente en porque se puedan tener por reproducidos. Bien, si esto se extrajo de la denuncia, no hay ningún inconveniente, adelante. Sí, señoría, así es. Gracias. También se cuenta con la denuncia recabada el día de hoy, bueno, la ampliación de denuncia recabada el día de hoy, 7 de enero del año en curso, y en la cual se exponen los hechos que se le acaban de exponer también en cuanto al delito de violación, los cuales se le exponieron a la defensa y por los cuales preguntó. No sé, son los mismos también, señoría, que se expusieron en la formulación de imputación. No sé si también existe algún inconveniente porque se puedan tener estos hechos por reproducidos. Bien, defensor, ¿hay objeción en que se tenga por reproducida esta información? Ninguna, señoría. Puede proseguir, fiscal. Gracias, señoría. Contamos también con para acreditar los hechos anteriores, pues primero se cuenta con un dictamen
médico previo de fecha 28 de diciembre del año en curso, elaborado a la propia víctima Ariana por la doctora Daniela Páramo Machado, el cual refiere que la víctima pues es mayor de edad y mayor de 18 y menor de 19 años, que presenta edema traumático de 7 centímetros por 5 en región parieto-occipital derecha, que presenta equimosis roja en región cigomática derecha. Otra equimosis rojo-violácea en cara, en cara anterior, tercio medio de brazo izquierdo, así como equimosis rojiza con escoriación central en cara anterior de tercio distal de antebrazo izquierdo. Así como múltiples escoriaciones lineales en cara anterior de tercio proximal de muslo izquierdo. También presenta equimosis rojiza en cara anterior tercio proximal de pierna derecha. Clasifica la doctora estas lesiones como de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar, con un tiempo de evolución de 24 horas aproximadamente, señoría. Eso es lo que se hace referencia en este dictamen psicológico. Es un dictamen médico, fiscal, el que está haciendo referencia. Perdón, sí, señoría. Sí, señoría. Bien, puede proseguir, por favor. Gracias. Es que tomé el psicológico, lo leí. Bien, adelante. Es con el que voy a continuar, con el dictamen psicológico de fecha 28 también de diciembre del año en curso y elaborado por la perito Mayra Amelia Yasmín Vega y el licenciado Moisés Natanael Armendáriz Villalobos, peritos en el área de psicología de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en el cual establece primeramente en el relato de los hechos, según la entrevistada, son los mismos que se exponen en la formulación de imputación, señoría. También en los indicadores clínicos se hace referencia a la víctima que ella tiene miedo a que se entere que ella lo demandó porque le decía que si caía al bote va a salir y se va a desquitar. También decía que ella quiere o se va a salir de donde está porque si se queda ahí la va a seguir pasando lo mismo y que necesita cambiar de vida. Que cuando lo ve agresivo, ella empieza a batallar para respirar y empieza a temblar y le duele la cabeza. Que ella como mujer se siente que es una mensa por aguantar tanto y que se siente menos, que ella no vale la pena. Bien, fiscal, le voy a pedir que por favor privilegiemos la oralidad para que nos indique, dejemos la lectura, nos indique en forma concreta qué es lo que se obtiene en dato de prueba. Ok, señoría. En este caso se desprende de estas conclusiones que la víctima se encuentra bien orientada en tiempo, espacio y persona, sin datos clínicos de psicosis ni discapacidad intelectual. Presenta alteración en su estado emocional debido de estos hechos que denuncia. Su dicho es confiable. Presenta perturbación en su tranquilidad de ánimo a consecuencia de los hechos denunciados. Presenta un estado emocional que presenta modificaciones en su conducta resultado de esta agresión. Se considera que la víctima presenta un daño psicoemocional, físico y sexual con motivo de los hechos denunciados y antecedentes de violencia que narra la víctima. Que también, atendiendo al contexto de violencia familiar reiterada en la cual se encuentra inmersa la evaluada bajo una situación de desigualdad, ella es altamente vulnerable, además de que solicitan que se mantenga alejado de la evaluada para salvaguardar su integridad física. Presenta una alteración autocognitiva y autovalorativa derivada de los hechos denunciados, por lo cual requiere un tratamiento psicológico no menor a 1 año de una sesión por semana. Que la evaluada presenta datos y características de sufrir violencia feminicida, tomando en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte y el hecho que ya en diversas ocasiones ha existido amenazas. Que la evaluada se encuentra en un alto riesgo de sufrir un feminicidio. Que los hechos narrados constituyen actos infamantes o degradantes debido a las lesiones que se le ocasionaron.
La evaluada sí se encuentra en un ciclo de violencia, que es en la segunda fase, y que es una fase de explosión, fase aguda en golpes, en la cual pues el agresor pierde el control, señoría. De estos datos de prueba, señoría, que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, tal y como lo son los de violación y el de violencia equiparable, la violencia familiar, asimismo de que existe la probabilidad de que el ahora imputado lo cometió, razón por la cual se solicita esta vinculación a proceso, señoría. Bien, es todo, fiscal. Así es, señoría. Primeramente me dirijo al imputado, señor Néstor Miguel Trejo Pérez. Como ya lo acaba de escuchar usted, el fiscal está pidiendo que sea vinculado usted por los hechos que son materia de la imputación. También el fiscal ha explicado cuáles son los datos de prueba que existen hasta este momento dentro de la carpeta de investigación con los que pretende corroborar esa petición de vinculación a proceso. Yo le hago saber a usted que tiene derecho a que le resuelva su situación jurídica y que esto puede ser en esta misma audiencia, puede ser también en el plazo constitucional de las 72 horas, o bien en un término ampliado que puede ser hasta de 144 horas. Para esto le pido que consulte con su defensor para que me diga en qué término va a solicitar, le resuelva su situación jurídica. Licenciado José Cruz Holguín, le dejo abierto el canal de comunicación para que hable con su representado. Si necesita asesorarlo en privado, me puede pedir un receso. Gracias, señoría. En este momento que se resuelve la situación jurídica. Señor Néstor Miguel Trejo, como acaba de escuchar, su defensor le está sugiriendo que su situación jurídica la resolvamos en esta propia audiencia. ¿Está usted de acuerdo con esto que le sugiere su defensor? Sí, señoría. Bien, se tiene entonces por fijada esa postura de que sea en esta audiencia, tomando en consideración entonces que el Ministerio Público ha anticipado algunos razonamientos tendientes a fundar y motivar su petición. Señor fiscal, tiene el uso de la voz, ¿va a adicionar algo más? No, señoría, sería todo. Bien, se concede el uso de la voz a la asesora jurídica de la víctima, en este caso, licenciada Marisol Castrejón Garza. ¿Va a adicionar algo más, licenciada? Prende el micrófono. No, su señoría. Bien, señor defensor, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Solicito que no se vincule al proceso medio defendido propiamente por el delito de violación. Esto, señoría, porque cuando se le hizo la precisión a la Fiscalía de cuándo se presentó esta denuncia, el mismo refiere que fue el día de hoy, 7 de enero de 2021, verificando las constancias de las cuales me corrió otro lado el fiscal, se tuvo que esta ampliación se llevó a cabo el día de hoy a las 9:13 de la mañana. Es decir, señoría, este dicho de la víctima no está corroborado con ningún dato de prueba, con ninguna prueba psicológica de que estos hechos hayan pasado o que su dicho sea confiable respecto a este delito propiamente de violación. En lo que respecta al delito de equiparar a la violencia familiar, señoría, esta defensa particular, pues se solicita se resuelva conforme a derecho, ya que si bien es cierto, me puse de las constancias de la carpeta, de la totalidad de las constancias que obran en la carpeta de investigación, se tiene que efectivamente, si nos vamos al dictamen psicológico realizado por los peritos de la Fiscalía, realizado el día 28 de diciembre de 2020, en el apartado que dice relato de hechos del entrevistado, la víctima Ariana Abigail, ella refirió los mismos hechos o muy parecidos a los que había presentado en la denuncia que el fiscal manejó como denuncia inicial, de fecha 28 de diciembre de 2020, donde solamente se habla de un delito de violencia familiar. Se solicita que no se vincule el proceso por el delito de violación, esto que a criterio de esta defensa particular no se colma con el requisito de la sección tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues te repito, señoría, este dicho de la víctima no se encuentra corroborado con ningún dato de prueba. El más idóneo pudiera ser un dictamen psicológico. Al no estar corroborado este dato de prueba y tratarse de en caso que se le vinculara por este delito a mi defendido, el mismo sería de prisión preventiva oficiosa y que todavía falta investigación para que se pudiera llevar a cabo, se solicita que no se vincule por este delito. ¿Es cuánto, señoría? Señor fiscal, ¿tiene el uso de la voz? Sí, señoría. En cuanto
a esto, señoría, esta representación social toma en cuenta a lo que hace precisamente que se establece en el dictamen psicológico, por lo cual se solicitó la orden de aprehensión en su momento, toda vez que pues no se contaba con los datos suficientes o con las precisiones suficientes vertidas por la propia víctima, las cuales hoy en una ampliación nos fue aclarado estos hechos, y esto atendiendo a las conclusiones que se evidenció en el dictamen psicológico, es decir, en que la víctima presentaba un daño psicoemocional, físico y sexual con motivo también de estos hechos y denunciados y antecedentes de violencia que narra por parte de su denunciado, señoría. Es por lo cual se toma atención a este caso, señoría, y se realiza esta ampliación o esta entrevista, esta investigación para obtener estos resultados, señoría. Por lo cual se insiste en esta petición. Bien, señor defensor, finalmente. Sí, gracias, señoría. Contrario a lo que expone la Fiscalía, él mismo está refiriendo que se basaron en el dictamen psicológico, el cual fue realizado con anterioridad. De la ampliación que hizo el día de hoy en lo que respecta al delito de violación, de los dos hechos que ella narra, los hechos que narra de que se cometió este delito el 26 de septiembre del 2018 y 2 días después del 14 de febrero de 2020, no está corroborado con ningún dato de prueba, señoría. El dictamen psicológico fue elaborado el 28 de diciembre. No está corroborado esta ampliación con ningún dato de prueba objetivo, y al tratarse de un delito, se llegase a vincular mi defendidor de prisión preventiva oficiosa, pues estaría violentándole sus derechos humanos, como el derecho a la libertad, el derecho a una defensa técnica y adecuada, dado que no se nos está proporcionando más información, más que un dicho de la víctima, que esta defensa particular no encuentra sustento con ningún dato de prueba objetivo para que pudiera al menos presumirse que estos hechos que ella narró en esta ampliación sean, que su dicho sea confiable. No, sí, mi señoría, que la denuncia que ella presenta el 28 de diciembre del 2020 y se corrobora con lo que le dicen los psicólogos ese mismo día, 28 de diciembre, solamente se está hablando de un delito de violencia familiar. El fiscal ya había solicitado orden de aprehensión el 31 de diciembre del año pasado por el delito de violación y violencia familiar. Sin embargo, por un homólogo le fue negada la orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, desconoce esta defensa particular al tratarse de un delito de violencia familiar equiparada, donde pues existen métodos alternativos para que mi defensor no se acerque a la víctima, que se le citara para que compareciera a una audiencia, se le gira un orden de aprehensión. En base a eso, señoría, y en lo que respecta al delito de violación, solicito que no se vincule por este delito porque no se encuentra corroborado con dato de prueba alguno que pudiera hacer presumir al menos que este dicho sea confiable por parte de la víctima. Es cuanto, señoría. Bien, para finalizar, voy a escuchar a las partes, dado que está presente también la víctima. ¿Desea agregar o hacer alguna manifestación la víctima, Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa, antes de cerrar el debate? Prende el micrófono. Sí. Buenas tardes. Lo único que me gustaría decir es que pues aquí pues sí comprendo que él está defendiendo al imputado, pero o sea, todo lo que he dicho no es mentira, sí pasó, pero pues lamentablemente cometí el error de no denunciar en ese momento, hasta ahorita que pues, pasó este incidente. Sería todo. Bien. Algo que desee manifestar el imputado Néstor Miguel Trejo Pérez. Antes de hacer cualquier manifestación, le pido que se asesore con su abogado, ya que todo lo que diga podrá ser usado en su contra en esta audiencia. Licenciado, ¿puede asesorarlo? Sí, guarda silencio, Néstor. Bien, prende el micrófono, Néstor Miguel. ¿Está de acuerdo con esto que le sugiere su defensor? Sí, señoría. Bien, gracias. Entonces se cierra el debate en este momento. Y para resolver la situación jurídica, les voy a pedir nada más, no vamos a hacer ningún receso, nada más quiero procesar un poco aquí la información, ya que fueron bastantes datos que presentó la Fiscalía en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Antes de emitir una resolución, solamente les pido que permanezcan en silencio para verificar aquí los datos de las fechas y todo eso,
Bien, antes de emitir una resolución, tengo que reabrir el debate por un aspecto que considero que es oral, que es esencial para poder emitir la determinación. Al hacer referencia, y va a ser muy concreto la pregunta, y podrá hacer réplica al defensor y adicionar algo a la asesora jurídica. Le voy a preguntar, señor fiscal, en relación al dictamen psicológico que usted hizo referencia del 28 de diciembre. Al hacer la expresión de los hechos a los especialistas en psicología, la víctima hizo referencia a los hechos que también son materia de la ampliación del 7 de enero. Perdón, señoría, es que pensé que tenía el... Adelante. Sí, señoría. No, señoría. Los hechos aquí que se manifiestan bajo el principio de lealtad y buena fe, pues sí se establece los hechos... De la denuncia del 28 de diciembre. Así es, señoría. Señor defensor, en relación a eso. Es correcto, señoría. Bien, asesora jurídica. No, nada, sí, señor. Bien, entonces, en este momento voy a proceder a emitir una resolución. Debo informar a las partes que para resolver la situación jurídica de todo imputado, los artículos 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales imponen requisitos de forma y de fondo que se deben de cumplir. Este juez considera que en esta audiencia se han cumplido con los requisitos de forma, ya que al imputado se le han hecho saber en esta propia audiencia los hechos por los cuales el Ministerio Público pretende seguir una investigación en su contra. También se le ha dado al imputado la oportunidad de rendir una declaración. Este ha preferido guardar silencio por indicaciones de su defensor, postura que, como ya se le indicó, no perjudica su situación legal. En cuanto a los requisitos de fondo, también hay que establecer que esas normativas ya mencionadas exigen que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista además la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En este caso, esencialmente, los hechos por los cuales el Ministerio Público ha formulado imputación a Néstor Miguel Trejo Pérez, esencialmente son constitutivos de 3 fechas distintas. Una de ellas por hechos del 28 de diciembre del 2020, acontecidos alrededor de las 2 horas, entiendo que de la mañana, en el domicilio ubicado en la calle Silvano 424-C de la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León, en donde el imputado agrediera físicamente y además de insultos a su exconcubina, Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa, con la cual forcejeara, incluso además de propinarle golpes, la hizo caer a través de una ventana y no obstante ello la siguió hasta la casa de un vecino en donde continuó agrediéndola a puñetazos. Estos son unos hechos por los cuales el Ministerio Público señala que guardan la apariencia del delito de violencia familiar equiparada a que se refieren los numerales 287 bis 2 en su fracción segunda y contemplado la consecuencia o el resultado contemplada en el artículo 287 bis fracciones primera y segunda, puesto que considera el Ministerio Público que además del daño físico no accidental se provocó un daño psicoemocional. El fiscal en la imputación también ha hecho referencia a distintos hechos, unos acontecidos el día 26 de septiembre del 2018, alrededor de las 20 horas, es decir, en la noche, cuando la víctima se encontraba en la casa de su padre, Noé Zúñiga Contreras, en la calle Silvano 511-C de la misma colonia Valle de Santa María, sector Nápoles, en Pesquería, Nuevo León, donde arriba el ahora investigado y por la fuerza la saca del domicilio y la lleva a su domicilio ubicado en la misma calle Silvano 535 en la misma colonia, en donde además de insultarla, golpearla alrededor de las 20 horas con 15 minutos, por la fuerza y contra su voluntad la desviste y la obliga a tener relaciones sexuales por vía vaginal por espacio de 10 minutos, dejando a la referida víctima en dicho lugar. Otro de los hechos, la Fiscalía también lo ha precisado, que acaeció varios días después del 14 de febrero del 2020, alrededor de las 22 horas con 30 minutos, cuando la víctima sale del referido domicilio y pasan varios días, según ha explicado el fiscal, y logró contactarla a través de Facebook, le profiere algunas amenazas, y siendo, como ya se señaló,
días después, no se precisó con exactitud, pero que es varios días después del 14 de febrero del 2020, cuando el imputado logra localizar a la víctima trabajando en una tostadería que se ubica sobre la carretera Juárez-Apodaca, en donde arribó el investigado a las 16:30 y por la fuerza la obliga a que suba a una camioneta Cruzier blanco y la conduce hasta una brecha en donde, que está por cerca de la planta de Ternium, en donde en dicho lugar despoblado la baja por la fuerza, jaloneándola de los cabellos, la desviste y al pararse en la parte posterior de la víctima, es decir, por la espalda, la penetra por vía vaginal, que posteriormente la hinca y le introduce su pene por la vía oral. Posteriormente a estas acciones la lleva a su domicilio. El fiscal genéricamente a estos hechos los ha relacionado como el delito de violación al tenor del numeral 266 bis, sancionado por el primer supuesto del 266 del Código Penal vigente en la entidad, relacionado al 269. Cabe señalar que para poder justificar esta diversidad de hechos que el fiscal ha imputado, ha hecho acopio en esta audiencia de los datos de prueba existentes hasta este momento en la carpeta de investigación, atendiendo a la denuncia del 28 de diciembre del 2020 de la víctima, en donde hace referencia precisamente a los hechos que fueron imputados con anterioridad respecto de lo que se señala el día 28 de diciembre del 2020, en cuanto a la agresión física y psicológica. Sin embargo, la Fiscalía también aclaró que el día de hoy obtuvo una ampliación de la denuncia de la víctima, en donde hace referencia a los hechos acaecidos en febrero del 2020 y septiembre del 2018, que tienen la apariencia de un ataque, una agresión de naturaleza sexual, en los términos que ya quedaron explicados con anterioridad. También la Fiscalía ha hecho referencia a la existencia de un dictamen médico de fecha 28 de diciembre del 2020 practicado a la víctima, en donde de acuerdo a la auscultación que realizara el médico legista, encontró que es mayor de 18 y menor de 19 años. Encontró diversos edemas traumáticos y equimosis en región occipito-parietal derecha, en los brazos, en muslos, piernas. Este tipo de escoriaciones y edemas, la clasificación legal que le dio el médico es de las que por su naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días en sanar, y para ese momento en que se llevó a cabo la evaluación médica, tenían una evolución de 24 horas al menos. También ha explicado el fiscal que cuenta con un dictamen psicológico emitido por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de fecha 28 de diciembre del 2020, practicado a la víctima por 2 peritos de la Fiscalía, en donde, pues luego de escuchar la expresión o relato de hechos que hace la misma respecto a los hechos denunciados del 28 de diciembre del 2020, llegan a la conclusión los expertos que esta presenta indicadores clínicos de temor, además por las amenazas, que está orientada en tiempo y persona, no tiene datos de psicosis, presenta una alteración en su estado emocional, llegan a la conclusión que su dicho resulta ser confiable y además esta presenta un daño psicoemocional derivado de los hechos. Estiman los especialistas que la misma puede presentar tanto el daño psicoemocional como físico y sexual, que por los antecedentes que esta revela, pues se encuentra en un estado altamente vulnerable y que se recomienda que el investigado se aleje de la misma y además de un tratamiento psicológico no menor a 1 año, que presenta datos y características de violencia feminicida y que se encuentra en alto riesgo. Pues bien, primeramente hay que establecer que los artículos 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien es cierto, imponen un estándar probatorio bajo, es decir, que no imponen la obligación de demostrar de manera plena los elementos del delito y que basta que se justifiquen de manera probable la materialidad de los hechos. Sin embargo, también lo cierto es que estos deben de reunir al menos un estándar mínimo que se acerque a la probabilidad y por ello debemos entender al menos que los hechos denunciados deben de estar corroborados. En ese sentido, primeramente me voy a pronunciar respecto de los hechos más actuales, que son del 28 de diciembre, que denuncia Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa. Esta autoridad considera primeramente que, si bien es cierto, solamente se cuenta con la denuncia o el dicho de la víctima, este no se encuentra aislado, ya que está, en opinión de esta autoridad, robustecido
con indicios como es en este caso el vestigio material que se encontró en su cuerpo, como son las propias lesiones que son compatibles completamente con el tipo de agresión que la misma refirió haber vivenciado ese día 28 de diciembre del 2020, cuando su expareja o exconcubino, Néstor Miguel Trejo Pérez, fuera a sacarla del domicilio ubicado en la calle Silvano 424-C de la calle Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León, al encontrarse en compañía con otras personas. Lo esencial, pues, es que esta refiere que, además de las agresiones verbales, también la agrediera físicamente, al empujarla, al golpearla, al hacerla caer por una ventana, incluso ir a seguirla hasta la casa de un vecino, y donde le propinara puñetazos. Esto, pues, efectivamente guarda relación con el resultado que se advierte del dictamen médico que le fuera practicado ese mismo día por el legista. Además, también fuera evaluada por peritos en psicología, en donde, después del relato de esos hechos, estos llegan a la conclusión que la misma presenta un daño psicoemocional y que también puede estar viviendo o sufriendo el daño físico y sexual. El daño físico, pues evidentemente, esto está justificado con el dictamen médico. De ahí que, en opinión de esta autoridad, pues hasta este momento, al menos para justificar de manera presuntiva los hechos del día 28 de diciembre del 2020, acaecidos a las 2 horas de la madrugada en el domicilio ya referido, son suficientes estos datos de prueba, incluso para justificar la probable participación de Néstor Miguel Trejo Pérez, ya que es muy claro el señalamiento que hace la propia víctima sobre el referido imputado al reconocerlo como su exconcubino. Incluso explica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se llevó a cabo dicha agresión. El dicho de la misma no está aislado, ya que además de los vestigios materiales que dan cuenta y dan certeza de lo que ésta está relatando en su denuncia, pues también el dictamen psicológico establece que su dicho resulta ser confiable por la forma en que explicó o expresó esos hechos, materia de la denuncia, y esto de acuerdo a la opinión que tienen los expertos en psicología, por lo que este juez considera que al menos esos datos hasta el momento son suficientes para justificar de manera probable, primeramente, la materialidad del hecho con apariencia del delito de equiparable a la violencia familiar, a que se refiere el artículo 287 bis 2 en su fracción segunda, en este caso al estar justificado que la víctima es exconcubina del ahora imputado, y además que de acuerdo tanto al dictamen médico como al dictamen psicológico ya explicados y al propio relato de la víctima, se desprende que la misma, derivado de esa agresión acaecida bajo esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, resintió como resultado un daño psicoemocional, además de un daño físico no accidental, consistente en los golpes y agresiones que recibiera por parte del propio imputado. Esta conducta merece una pena de prisión al tenor del artículo 287 bis 2 del Código Penal. En cuanto a la probable participación, como ya se dijo, que se atribuye a Néstor Miguel Trejo Pérez en la comisión de este hecho con apariencia del delito de equiparable a la violencia familiar, como autor material y directo y a título de dolo, conforme a los numerales 39, fracción primera y 27 del Código Penal, este juez considera que el señalamiento de la víctima no se encuentra aislado al estar corroborado con los datos de prueba ya referidos con antelación, y es suficiente en opinión de este juez, tomando en consideración la naturaleza del evento y además de que estos datos de prueba corroboran al menos lo que relata la víctima en relación a estos hechos. Por lo tanto, esta autoridad considera que es suficiente para justificar su probable participación. En cuanto a lo que se refiere a los hechos denunciados el día 7 de enero del 2021 y que guardan relación con las agresiones de naturaleza sexual que relata la víctima Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa, acontecieron, una de ellas el día 26 de septiembre del 2018 y otra días después del 14 de febrero del 2020, esta autoridad, luego de escuchar los planteamientos de la defensa, primeramente ha llamado la atención el hecho de que la denuncia que está planteando la víctima fue precisamente recibida el día de hoy, lo cual, aplicando la lógica, pues no deja lugar o espacio a que se haya procedido a llevar a cabo una investigación seria respecto de estos hechos, puesto que también son muy graves las imputaciones que se realizan en la misma. De ahí entonces que si no se ha verificado la investigación de los mismos, pues también se pone en riesgo incluso el derecho de la propia víctima de que estos sean investigados de manera formal, de manera seria. Otro de los aspectos es que, de acuerdo a las explicaciones que se han pedido del contenido del dictamen psicológico que le fuera practicado a la misma, del día 28 de diciembre de los corrientes, este juez ha encontrado que en ese dictamen la víctima pues no hizo referencia a estos antecedentes, es decir,
para poder llegar a la conclusión de que los psicólogos, al momento de analizar o valorar a la víctima, pudieran llegar a la conclusión que ésta presentara los indicadores de haber sido víctima de una agresión de naturaleza sexual. Y en este caso debo de explicar lo siguiente: es cierto que el estándar de prueba para esta determinación resulta ser bajo y que además, tratándose de delitos de naturaleza sexual, son múltiples y reiterados los criterios que establecen que el dicho de la víctima tiene un valor preponderante por ser delitos que se realizan a ocultas o en ausencia de testigos. Sin embargo, también esto no ha quedado plasmado en esos criterios como un criterio de supracredibilidad, ya que también existe algún criterio que en ese sentido lo menciona, en el sentido de que al menos el dicho de la víctima tiene que estar corroborado con algún otro indicio para poder dar certeza a esas imputaciones. Y en este caso, esta autoridad debe conceder razón a la defensa, puesto que si bien es cierto, el dicho de la víctima ha sido concreto al relatar haber sido víctima de agresión sexual por parte del investigado. Sin embargo, hasta este momento, dentro de la carpeta de investigación, puesto que estos hechos se acaban de denunciar apenas el día de hoy y no se ha llevado a cabo una investigación que, por las razones ya explicadas, incluso los datos de prueba que ya se venían obteniendo dentro de la carpeta hasta este momento no corroboran de algún modo la existencia de esos hechos que ha denunciado la víctima el día de hoy, 7 de enero del 2021, con características de eventos de naturaleza sexual. De ahí es que esta autoridad encuentra que si el dictamen psicológico no avala de algún modo la existencia de estos eventos, es decir, que al menos los psicólogos pudieran haberse pronunciado al haber escuchado esos hechos y tener una opinión si la víctima presenta o no presenta respecto de los mismos datos y características de haber sufrido la agresión de naturaleza sexual, que no contamos con algún dictamen o alguna otra prueba científica como pudieran ser dictámenes médicos ginecológicos para poder constatar lo anterior, que incluso tampoco se ha llevado a cabo la investigación de un testigo crucial como es el señor Noé Zúñiga Contreras, pues este estaba presente cuando se inició uno de los eventos, que fue el día 26 de septiembre del 2018, ya que pues se refiere al fiscal que en esos hechos estaba presente cuando va y saca por la fuerza del domicilio a la víctima. Además, también en cuanto a esas amenazas que refirió en febrero del 2020 y que incluso amenazó o se condujo con la patrona o jefa de una tostadería ubicada en Juárez, en la carretera Juárez-Apodaca, de donde presuntamente a las 16:30 la saca por la fuerza. Es decir, al no haberse corroborado, al no existir una investigación todavía de estos hechos denunciados apenas el día de hoy, es que esta autoridad considera que tiene razón la defensa en cuanto a que no se ha colmado, al menos con lo mínimo, dentro de la presente investigación para tener por constatado los mismos. Por lo tanto, esta autoridad estima que resulta insuficiente los datos de prueba que el Ministerio Público ha explicado el día de hoy en esta audiencia para tener por corroborada la materialidad de los hechos, al menos de manera presuntiva, que se señala al fiscal o que encuadra dentro del delito, genéricamente de un delito de violación, es decir, los hechos del día 26 de septiembre del 2018, alrededor de las 2 horas, y los hechos acaecidos días después del 14 de febrero del 2020, alrededor de las 16:30, en un lote baldío o despoblado cerca de la planta de Ternium en Pesquería, Nuevo León. De ahí entonces que si es insuficiente el material probatorio para justificar estos hechos, esta autoridad considera entonces que tampoco se puede tener por justificada la materialidad de derecho con apariencia del delito de violación, a que se refiere el artículo 166 bis en su primer supuesto. Esta autoridad considera entonces que por una parte es procedente decretar auto de vinculación a proceso en contra de Néstor Miguel Trejo Pérez, por lo que hace a su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de equiparable a la violencia familiar cometido en contra de Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa el día 28 de diciembre del 2020. Y por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no justificarse la materialidad del hecho con apariencia del delito de violación y por ende tampoco la probable participación de Néstor Miguel Trejo Pérez en la comisión del mismo, se decreta auto de no vinculación a proceso a favor del mismo por el referido delito de violación. Se hace del conocimiento de las partes que esta resolución es apelable y que cuenta con un término legal de 3 días para hacer valer dicho recurso en caso de inconformidad con la misma. Fiscal, ¿tiene alguna otra petición? Así es, señoría. De conformidad con el artículo 153 y 154, señoría, esta representación social solicitaría la aplicación de medidas cautelares,
Eso también entiende el artículo 167 y 170, principalmente la establecida en la fracción 150, en el artículo 155, fracción 14ª, que consiste en la prisión preventiva, y lo anterior, señoría, atendiendo al artículo 167 y 170 por el riesgo vertido a la víctima. Esto, a su vez, también atendiendo a las manifestaciones expresadas en los indicadores clínicos en el dictamen psicológico y vertidos por la víctima, en la que hace referencia que ella tiene miedo de que se enterara de esta demanda, porque le decía que si caía al bote va a salir y se va a desquitar. Además de las manifestaciones que refieren los peritos de psicología en sus conclusiones, esto en el que se refiere que la víctima pues presenta datos y características de sufrir violencia feminicida y que tiene alto riesgo de sufrir un feminicidio, señoría, por lo cual se atendería a esta solicitud, es decir, que se le aplique esta medida cautelar gravosa, ya que no existe otra que pueda garantizar el riesgo a la seguridad de la víctima, señoría. Tenemos conocimiento que el señor pues tiene también su domicilio en la misma colonia donde habita la víctima, es decir, en Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Es por eso que también esto hace que exista un alto riesgo para ella, por lo cual se solicita esta medida cautelar. Bien, en relación a esto, ¿tiene algo que adicionar la asesora jurídica? No, ninguna, señora. Estamos de acuerdo con la medida cautelar que está solicitando el fiscal. Señor defensor, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, señoría. Tomando en cuenta el delito por el cual se le acaba de vincular a proceso mi defendido, que tiene salidas alternas, como pudiera ser la suspensión condicional del proceso, un mecanismo de aceleración, consistente en un proceso abreviado, y que la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y que están a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto refieren que toda persona imputada debe enfrentar el proceso de libertad. En todo caso, señoría, en base a lo que refiere la Fiscalía, solicito se le impongan a mi defendido como medidas cautelares las siguientes fracciones del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fracción sexta, que se somete a la vigilancia de UMECA, es decir, de la Unidad de Medidas Cautelares de Suspensión Condicional del Proceso. Fracción séptima, no acercarse al trabajo de la víctima, la señora Ariana Abigail. Fracción octava, no acercarse a la señora Ariana Abigail en el domicilio en el cual está habitando actualmente. Fracción 13, que se le coloque un dispositivo electrónico, el cual es monitoreado las 24 horas del día por GPS. Además de estas medidas cautelares, solicito que tenga una vigilancia aleatoria por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Pesquería, Nuevo León. Esto para garantizar lo que la Fiscalía requiere, que es el riesgo de la víctima. Con estas medidas cautelares que propongo, señoría, a criterio de esta defensa, cumplen con lo que solicita la Fiscalía, a criterio que en términos del artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estiman que las mismas son proporcionales, adecuadas y suficientes para garantizar la seguridad de la víctima en el presente proceso, así también como garantizar el derecho que tiene mi defendido de que todavía no se le declara culpable en un juicio oral penal, es decir, el mismo gozo del principio de presunción de inocencia, su vertiente de regla de trato procesal. Con estas medidas cautelares, señorías, se cumple cabalmente con la finalidad que persigue la Fiscalía, así como que mi defendido no se sustraiga a la acción de la justicia. Le informo que antes de la audiencia se le corrió vía WhatsApp a la Fiscalía de una credencial de lector de la señora Rosalinda Pérez Torres, quien es la madre de mi defendido, comprobante de domicilio facturado el mes de diciembre de 2020, del domicilio ubicado en la calle Silvano 424, departamento C, Colonia Valle de Santa María, sector Nápoles, en Pesquería, Nuevo León. Este recibo está a nombre de la señora Rosalinda Pérez Torres, quien es la madre de mi defendido. La Fiscalía entiendo que dice que viven en el mismo municipio. Eso está bien, señoría. Sin embargo, con las medidas que propongo, se pudiera garantizar este riesgo que tiene la víctima.
ya que si ponemos en la fracción 13, mi defendido va a ser monitoreado las 24 horas del día mediante GPS. Inclusive, si usted lo considera necesario, también se pudiera poner la fracción 12 y 13, señor. El 12 en el dispositivo electrónico y el 13 en el resguardo en su domicilio, en el domicilio que ya hice referencia, el cual es de su madre. Mi defendido tiene toda su vida viviendo en este domicilio. No se está pidiendo ninguna modalidad. En caso que se autorice por esta autoridad, mi defendido va a permanecer las 24 horas del día en este domicilio, con vigilancia aleatoria por parte de OMECA, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Pesquería. Existen autoridades preventivas del delito, en dado caso que se cometiese un nuevo injusto social, ya sería motivo de una nueva investigación, pero no sería continuación de la misma, señoría. Mi defendido no ha sido declarado culpable en un juicio oral penal. En base a todo esto y atendiendo a los tratados internacionales, se solicita se les apliquen estas medidas cautelares que propongo, por ser proporcionales, adecuadas y suficientes al delito por el cual se le acaba de vincular a proceso, y que cumplen con el fin de garantizar la seguridad de la víctima en los términos que fueron solicitados por el fiscal, mismos que fueron ratificados por la asesora jurídica. Es cuanto, señorita. Bien, fiscal, ¿va a adicionar algo? Sí, señoría, para esta representación social no son suficientes estas medidas que pretende imponer o solicitar la defensa, toda vez que no son suficientes para garantizar la integridad física y psicológica de la víctima, toda vez que atendiendo las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pues a la hora del imputado no le importó que hubiera gente presente, incluso ingresar a un domicilio que no era de él, a la fuerza para poder cumplir con su cometido, es decir, agredir a la víctima, señoría. Es por lo que para esta representación social, atendiendo a esto, sí existe un riesgo legítimo para la víctima, por lo cual se solicita esta medida cautelar, señoría. Bien, finalmente, defensor. El riesgo que refiere la Fiscalía se puede garantizar con las medidas que propongo, por los motivos ya expuestos. ¿Es cuánto, señorita? Bien, se cierra el debate. Señor Néstor Miguel Trejo Pérez, como ya lo escuchó, el Ministerio Público está solicitando que a usted se le imponga una medida cautelar, y esta es la de prisión preventiva, que se refiere a la fracción 14 del artículo 155. Esto por el riesgo que corre la víctima de sufrir una agresión de su parte. Y su defensor pues ha apelado a que primeramente se tome en consideración el principio de presunción de inocencia, que usted no ha sido declarado todavía culpable de ningún delito. Incluso su defensor está solicitando que se le impongan diversas medidas cautelares, incluso algunas casi tan gravosas como el resguardo en su propio domicilio, localizador electrónico, vigilancia, esto con la finalidad de procurar o justificar de que va a estar a salvo, en este caso, el bien protegido, que es la integridad física y psicológica de la víctima. Debo de explicar lo siguiente. Si bien tiene razón su defensor, por una parte, en cuanto a las reglas de trato que lleva implícito el principio de presunción de inocencia, puesto que a nadie se le puede tratar como culpable mientras no se demuestre su responsabilidad en un juicio. Sin embargo, también hay que establecer que a la par de ese derecho fundamental, pues también debemos de considerar los derechos fundamentales de la víctima, en este caso, por tratarse de una mujer vulnerable, también el derecho a una vida libre de violencia. Tampoco este juez es ajeno a la alerta de género que existe actualmente en nuestra comunidad por tantos casos de feminicidio derivados precisamente de la violencia de género, o la violencia incluso de la violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, pudiera tener razón su defensor en cuanto a que existen otras medidas cautelares que pudieran ser tendientes a proteger o salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima. Sin embargo, ha llamado mucho la atención de esta autoridad, primeramente, la naturaleza de los hechos. Es decir, este juez no es ajeno al grado de violencia que se reportó en los hechos denunciados por Ariana Abigail Zúñiga Hinojosa el día 28 de diciembre del 2020, puesto que efectivamente, además de presuntamente, porque no está demostrado de manera plena, pero los datos de prueba que han sido ofertados por la Fiscalía hasta este momento, al menos justifican que de manera violenta ingresó a un domicilio de donde la saca enfrente de las personas, incluso frente a su propio hijo, la golpea, la hace caer por una ventana y luego va hasta otro domicilio donde la saca todavía y la emprende a golpes. Pues este es un grado de violencia bastante elevado, que además no resulta aislada la apreciación de este juez,
porque el propio dictamen psicológico que le fuera practicado a la víctima apunta, de acuerdo a la opinión de esos peritos en psicología, que la misma se encuentra precisamente envuelta en una escala o escalada de violencia feminicida, y esto derivado también de los antecedentes propios que esta misma ha referido. Este juez no puede ser ajeno a ello y tampoco puede dejar a la suerte de que, como lo dijo el defensor, si se vuelve a cometer una nueva agresión, esto será materia de otra investigación. Pues es que aquí lo que está en juego es la vida de la víctima y este juez no puede dejarlo bajo ese parámetro. De ahí que, en opinión de esta autoridad, el fiscal ha justificado la necesidad de la cautela y la proporcionalidad de la misma, conforme lo revela el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que esta autoridad considera que se ha justificado el peligro o el riesgo a la víctima a tenor del artículo 170 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, usted se le impondrá como medida cautelar la prisión preventiva justificada al tenor del artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medida cautelar que usted deberá cumplir ingresado en el Centro de Reinserción Social en el estado número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Esta medida cautelar es provisional, solamente va a durar el tiempo necesario hasta que se concluya con la tramitación de esta carpeta y que no podrá rebasarse los 2 años que señala el artículo 20 de la Constitución. Bien, fiscal, ¿cuál es el plazo de cierre que propone? Esta representación social, señoría, solicitaría el término de 20 días, señoría, a efecto de poder... Permítame, ¿hay debate de la defensa? No, señoría. ¿Asesora jurídica? No, su señoría. Bien, permítame un segundo. Bien, se fija el día 27 de enero del 2021 como plazo de cierre. ¿Algo más, fiscal? Sería todo, señoría. Muchas gracias. Para servirle, por parte de la asesora jurídica, ¿algo que adicionar? No, ninguno, su señoría. Agradecer su tiempo. Para servirle, señora Ariana Abigail Zúñiga, ¿algo que agregar? No, gracias, sería todo. Señor defensor. Sí, señoría, 2 peticiones. Primeramente, solicitarle el acceso al tribunal virtual para consulta y envío de promociones de esta carpeta judicial bajo el usuario José-Holguín. Este usuario pertenece al suscrito José Cruz Holguín. Y solicitarle, en términos del artículo 192, se fije fecha para llevar a cabo una salida alterna, como viene siendo la suspensión condicional del proceso, solicitándole se le instruya al personal de gestión judicial, se fije una fecha próxima, tomando en cuenta que mi defendido se encuentra privado de su libertad y se le prevenga a la Fiscalía para que en términos del artículo 200 del citado Código Nacional cumpla con la obligación que le impone dicho dispositivo. ¿Es cuánto, señoría? Bien, entonces, en vista de lo peticionado por la defensa, se accede en cuanto a lo del tribunal virtual. Asistente de sala, sírvase a agendar una fecha para la audiencia que está solicitando la defensa. Un momento, señoría, se va a verificar la agenda de gestión judicial. Muy bien, efectivamente, debo de referir al defensor que esta autoridad no tiene a su disposición la agenda de gestión judicial. En todo caso, es este órgano el que se encarga de señalar las fechas. Así que vamos a esperar nada más que nos indiquen la disponibilidad de agenda. Muchas gracias, señoría. Muy bien. Señoría, si me permite el uso de la voz mientras se genera la audiencia. Se fija la audiencia. Dígame, defensor.
Solamente solicitarle, si no hay inconveniente por parte de esa autoridad, se le prevenga a la Fiscalía para que dé cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 para la audiencia que se llegue a agendar, señoría. Es todo. Bien, le tengo por hecho su manifestación. Bien, asistente, está... Listo, su señoría. Dígame. Por disponibilidad de sala y agenda se señala el día 15 de febrero del año 2021, esto a las 9 horas, en esta misma sala, su señoría, la primera sala de audiencias del Palacio de Justicia de Cadereyta Jiménez. Bien, ¿no había una fecha más cercana? No, su señoría, es conforme la agenda de gestión judicial. Bien, entonces, pues quedan notificados de este momento, Ministerio Público, la asesora jurídica, la víctima, así como la defensa y el propio imputado, que se está señalando el día 15 de febrero del 2021 a las 9 horas. ¿En qué sala? En esta misma sala, su señoría. La primera sala de Cadereyta. Así es. Bien, en la primera sala del Palacio de Justicia de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, para llevar a cabo una audiencia a petición de la defensa para plantear una posible suspensión condicional del proceso. Se le hacen las prevenciones, en este caso a la víctima, en términos del artículo 196, que de no comparecer a dicha audiencia sin causa justificada, se le podrá tener por no oponiéndose a esa salida alterna, como es la suspensión condicional del proceso. Asimismo, al Ministerio Público se le hacen las prevenciones al tenor del artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, ¿alguna cosa más que agregar, fiscal? Sería todo, señora, muchas gracias. Señor defensor. Nada más, señor, agradecer su tiempo. Para servirle. Bien, licenciada Marisol Castrejón. No, ninguno, señoría. Agradecer su tiempo. Bien, Ariana Abigail, ¿algo que agregar? No, sería todo, gracias. El imputado, señor Néstor Miguel. No, señoría, sería todo. Muchas gracias. Bien, entonces quedan todos notificados. Si no hay alguna otra cosa más, en todas las 15 horas con 52 minutos del día 7 de enero del 2021 se declara concluida la presente audiencia. Que tengan buena tarde.